En este video continuaremos abordando el tema de los grafos hamiltonianos. Recordemos que son grafos en los que se puede establecer un circuito que recorre todos los vértices del grafo sin repetir ninguno de ellos, salvo el primero y el último del circuito. Hemos visto que en el caso del problema inicial planteado por Hamilton del recorrido de las ciudades, este recorrido en planteo de circuito, que llamamos hamiltoniano, en realidad revela que existe un subgrafo del grafo original que es isomorfo a C sub n. Entonces vamos a trabajar sobre la interpretación de ciertos teoremas vinculados a los circuitos hamiltonianos. El teorema 1 nos plantea algo bastante intuitivo. Si G es un grafo no dirigido con más de un vértice que tiene un circuito hamiltoniano, entonces G tiene un subgrafo H del tipo C sub n o isomorfo a C sub n, por lo tanto tiene que tener las siguientes propiedades H. H tiene que contener todos los vértices del grafo G, es conexo, tiene el mismo número de aristas que de vértices, y cada vértice de H tiene grado 2. Algo interesante es un corolario de este teorema que nos plantea que si un grafo no dirigido G con más de un vértice tiene algún vértice con grado menor que 2, entonces no va a admitir un circuito hamiltoniano. Claramente, en este caso, hasta gráficamente podemos ver que al ser B un vértice colgante, si se parte de B, no va a haber forma de volver. Entonces, el grafo representado no es hamiltoniano. El teorema 2 nos plantea unas condiciones necesarias. Si un grafo G es hamiltoniano, entonces, si se suprime uno de sus vértices y todas las aristas que lo tienen por extremo, es decir, todas las aristas incidentes en él, el grafo obtenido es un subgrafo de G conexo. Ya hemos explorado anteriormente que el grafo de Petersen es un grafo que admite circuito hamiltoniano. Tratemos de interpretar este teorema. Si tomamos, por ejemplo, este vértice y extraemos todas sus aristas incidentes, además del vértice, queda un subgrafo que sigue siendo conexo. Si en vez de este vértice extraemos este otro con sus aristas incidentes, también el subgrafo obtenido sigue siendo conexo. En realidad, si seguimos explorando con cualquiera de estos vértices exteriores, como es simétrico, va a suceder aproximadamente lo mismo. Exploremos en un vértice interior, como por ejemplo este, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 aristas incidentes. Queda este subgrafo que también sigue siendo conexo. Vamos a ver entonces un corolario de ese teorema que también se llama criterio de Euler. Sea G un grafo no dirigido conexo con más de dos vértices. Si existe algún vértice de G que es punto de corte, es decir, al eliminarlo junto con sus aristas incidentes se obtiene un subgrafo no conexo, entonces G no puede ser hamiltoniano. Observemos que eso nos sirve para fundamentar que este grafo representado aquí no es hamiltoniano, ya que el vértice B resulta ser un punto de corte porque si eliminamos B y las aristas incidentes quedan dos componentes conexas separadas entre sí. Entonces, por ser B un punto de corte, el grafo no puede ser hamiltoniano. Lamentablemente, a diferencia de lo que ocurre con los grafos eulerianos, no encontramos teoremas con condiciones necesarias y suficientes. Sí encontramos con condiciones necesarias o, por otro lado, con condiciones suficientes. Vamos a explorar dos teoremas que plantean condiciones suficientes. El teorema de Orr nos plantea que si G es un grafo simple, con por lo menos tres vértices, y cada par de vértices no adyacentes verifica que la suma de sus grados es mayor o igual que la cantidad de vértices del grafo, entonces G es hamiltoniano, es decir, se va a poder establecer un circuito hamiltoniano.
De alguna manera, el teorema de Oort nos está diciendo qué tantas aristas vamos a necesitar para poder construir el ciclo. Si tenemos esa cantidad de aristas, entonces se va a poder construir. Bueno, observemos este grafo. Para el vértice B sub 1, los vértices no adyacentes son B sub 4 y B sub 5. Tanto B sub 4, B sub 5 como B sub 1 todos tienen grado 3. Bueno, U y B sub 4, B sub 1 y B sub 4 no son adyacentes. Si sumamos sus grados nos da 6, que cumple ser mayor o igual que 6, que es la cantidad de vértices de este grafo. Lo mismo pasa entre B sub 1 y B sub 5, que no son adyacentes y la suma de sus grados da 6. Vamos con B sub 2. B sub 2 no es adyacente con B sub 3, ni tampoco con B sub 4. Sumamos los grados, en ambos casos, la suma entre el grado de B sub 2 y B sub 3 da 6, y entre B sub 2 y B sub 4 también da 6. En ambos casos se cumple ser mayor o igual que 6, que es la cantidad de vértices. Para el vértice B sub 3, los no adyacentes son B sub 2 y B sub 5, pero fueron analizados en casos anteriores. Para el vértice B sub 4, los no adyacentes a B sub 5 no lo habíamos analizado, tiene grado 3, la suma da 6, que es mayor o igual que 6. B sub 4 es no adyacente con B sub 1 y con B sub 2, pero fue analizado en casos anteriores. Y B sub 5 es no adyacente con B sub 1 y B sub 3, pero fue analizado en casos anteriores. B sub 6 es adyacente a todos, así que no necesita analizarse con respecto a ningún otro vértice. Bueno, entonces podemos decir que como se cumplen las condiciones del teorema de Oort, este teorema nos afirma que será posible construir un circuito hamiltoniano. Y de hecho lo es, por ejemplo, un circuito posible sería este, que lo escribimos, sin necesidad de escribir las aristas porque se trata de un grafo simple. Esto que está planteado en el teorema de Oort hay que mirarlo con cuidado en el sentido de que son condiciones suficientes, pero no necesarias. Si observamos el grafo representado, que es de tipo C5, naturalmente es trivialmente hamiltoniano, porque se puede establecer un circuito de tales características. Si observamos, B sub 1 y B sub 3 son vértices no adyacentes, y si sumamos los grados, 2 más 2 nos da 4, que claramente es menor que 5, que es el número de vértices. Por lo tanto, C5 obviamente no está cumpliendo las condiciones del teorema de Oort, pero es hamiltoniano. Esto sucede porque las condiciones de este teorema son suficientes, pero no necesarias. Una consecuencia o corolario del teorema de Oort es el teorema de Dirac, que plantea que si G es un grafo simple con por lo menos 3 vértices, si el grado de cada vértice es mayor o igual que la mitad de la cantidad de vértices, entonces G es hamiltoniano. Si analizamos en este grafo, que es el mismo que el anterior, todos los vértices externos tienen grado 3 y el vértice interior tiene grado 5. La cantidad de vértices es 6, dividido 2 es 3. Entonces, en todos los casos se cumple la condición de que el grado del vértice es mayor o igual que la mitad de la cantidad total de vértices. Entonces, lo que nos está planteando el teorema de Dirac es que efectivamente es posible trazar ese circuito hamiltoniano, y lo hemos visto recién que es posible. Algo para observar: si uno toma primero de todos los vértices el de grado mínimo, no necesita analizarse todos los vértices, porque si el de grado mínimo es mayor o igual que n sobre 2, entonces los que tienen grado mayor que él, por supuesto, van a cumplir esta condición. Nuevamente la advertencia acerca de que estos son condiciones suficientes y no necesarias. Ya hemos visto anteriormente que el grafo de Petersen es un grafo que admite un circuito hamiltoniano. Sin embargo, por ejemplo, el grado del vértice B es 3 y la cantidad de vértices total es 10. Por lo tanto, 3 no cumple ser mayor o igual que 5.
Entonces, nuevamente tenemos un caso donde el grafo de Petersen, que es claramente hamiltoniano, como lo muestra el circuito pintado en rosa, es hamiltoniano, pero no cumple las condiciones del teorema de Dirac, ya que son suficientes, pero no necesarias.